El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El agua en abundancia representa un recurso que, más allá de las características intrínsecas que contiene, su verdadero valor está dado por las cualidades intangibles de las que el hombre, gracias a un correcto aprovechamiento, puede favorecerse. Y es que, como veremos en el programa de hoy, el uso del agua no solo está ligado al consumo humano o a la hidratación de los demás seres vivos, sino a la reunión de una serie de valores agregados y usos colaterales de los cuales se precisa nada sería del hombre si el agua no le proporcionara estos servicios. Ver el agua contaminada, aun cuando existan aprovechamientos de esta y nada tenga que ver su estado con las finalidades para que se utilice, impresiona, y lo es tanto por evidenciar de una manera contundente cómo el hombre se encarga descomunalmente de generar un daño tan absoluto a las fuentes hídricas. Reservas de Vida llega hoy a los municipios de Chinchiná y Palestina en el departamento de Caldas. A la altura del sector La Violeta se encuentra la Bocatoma Montevideo y es aquí justamente donde se inicia la ruta de generación de energía de las centrales La Ínsula, La Esmeralda y San Francisco de Check, empresa que genera y distribuye la energía necesaria para iluminar a los departamentos de Caldas y Risaralda, con excepción de la ciudad de Pereira, y por procesos de comercialización a distintos municipios de la nación e incluso de países vecinos. Desde hace ya varios años, desde mediados de los 60, se comenzaron a adquirir predios con la vocación o el fin de conservación, ¿sí? Unos predios que fueron restaurados mediante plantaciones utilizando especies anclas para que la regeneración secundaria de bosques hiciera su trabajo. Actualmente contamos con 6.278 hectáreas ubicadas en las diferentes cuencas que abastecen nuestro sistema de generación. Nosotros adquirimos predios que han sido sometidos a deforestación y su uso mayoritario es ganadería, entonces predios en zonas estratégicas porque están ubicados en partes importantes o son parte integral de ecosistemas estratégicos, y esos predios los sometemos a procesos de restauración con fines netamente de conservación. Esa es la tarea que hacemos. Año a año hemos adquirido más hectáreas. En la Bocatoma Montevideo inicialmente se realiza el proceso de captación del agua del río Chinchiná para posteriormente conducirla al embalse Cameguadua. El agua ingresa a los tanques, pero se respeta el caudal ecológico. Esto es, se obtienen determinadas cantidades de agua que posteriormente se utilizarán para mover turbinas, pero se garantiza que otra parte del caudal continúe su tránsito para no alterar el ecosistema, la vida dentro del río y su recorrido natural. Tenemos 6 compuertas de captación, 3 radiales. Tenemos un muro de alud, que es donde principalmente se desvía el río para la captación. Aquí tenemos en estas 6 compuertas que son de captación, donde nivelamos el río, qué cantidad se puede estar pasando por la cámara de agua.
posterior al ingreso del agua a la bocatoma, es conducida por estos canales abiertos hasta otro punto donde se halla un tanque desarenador. Lo que hacemos es la sedimentación, el pantano, basura, arena, piedra, lo que pueda pasar, para no permitir pues que siga su curso hasta las turbinas de las máquinas, para no generar pues daños y todos esos inconvenientes. Entonces más que todo es como un recolector de la arena, del material que genera el río, hojas, todo lo que pueda pasar por acá. El propósito de este tanque es limpiar el agua de residuos sólidos, acción que además de garantizar su disposición en los espacios adecuados como rellenos sanitarios y derivar el adecuado reciclaje del material, permite que no se obstaculice el proceso, para que el agua en su estado líquido pueda contribuir a la generación de energía y luego regresar a los ríos en puntos distantes pero sin alteraciones físicas o químicas. Cuando el agua pasa a través de las máquinas, de las turbinas, se generan unas turbulencias, unos resaltos que le aportan una ganancia interesante de oxígeno al agua. Y como bien sabemos, si oxigenas el agua, ella mejora su calidad y aumenta su capacidad de depuración. Vamos que en resumidas cuentas nosotros tomamos agua de una calidad y entregamos agua de una calidad mejor al final de nuestro proceso industrial, lo cual es bien distinto. El agua conducida corre por canales abiertos y después por tubería subterránea hasta este punto ubicado debajo de la carretera que conecta a Chinchiná con Palestina. En el chispero, el agua que viene desde la bocatoma anterior baja por estos espacios a desnivel acondicionados para que la fuerza de la corriente no impacte de manera agresiva el suelo y así evitar la erosión del mismo. Desde este punto, el agua se conduce hasta el embalse más grande de la reserva. Para poder hacer esa transición no podíamos emplear una rápida lisa porque le damos mucha velocidad al agua y se nos generarían procesos erosivos. Entonces ahí se hace un salto escalonado, lo que tenemos es un canal en escalones y esos escalones nos sirven para disipar la energía de caída del agua y tenerla ya en el nivel que requerimos para que ingrese al embalse. La presente estación configura tal vez el espacio mejor conocido en el sector e incluso identitario de los municipios aledaños. Sin embargo, más allá del esplendor natural, su riqueza hídrica y el corredor paisajístico de impresionante belleza que ofrece al entorno, el embalse Cameguadua, coloquialmente conocido en el sector como El Lago, tiene una importancia enorme dentro de la ruta de generación. En este lugar se garantiza la confluencia de aguas de diferentes procedencias. Es muestra de las políticas de responsabilidad social empresarial de CHEC y rescata el proceso de protección y resguardo medioambiental que enmarca en un verdadero tesoro el recurso del agua. El embalse, por una parte, recibe el agua del río Chinchiná, al que hoy se le ha seguido su paso. Por otra, recibe ya juntas aguas provenientes del río Campo Alegre de Santa Rosa y de la quebrada Cameguadua de Chinchiná. En este punto, las aguas se encuentran. Nuevamente, una rejilla separa residuos sólidos y estos son llevados por la empresa recolectora encargada a los lugares adecuados para tal fin. Cuando captamos el agua, es que el agua tiene un grado de contaminación muy alta. Químicamente tiene mucha contaminación porque tenemos industria en la parte de arriba de nuestra captación, ¿cierto? Y adicional viene con la contaminación de sólidos, de basuras, cosas que la gente ingresa o tira al río. Todo esto afecta también el agua, todo esto afecta al agua y afecta también el proceso de generación, ya que precisamente por eso necesitamos retirar todos esos elementos sólidos. Del 2008 para acá, pues el volumen de residuos ha disminuido notablemente, lo que quiere decir que el mejoramiento en la cultura de gestión de residuos en el municipio ha existido. Todavía nos llega mucha basura, o sea que todavía tenemos que seguir corrigiendo, todavía tenemos que seguir actuando, pero creo que vamos por buen camino. El agua continúa su paso, se canaliza y se lleva por tubería subterránea a su siguiente puesto de aprovechamiento. Antes de partir, las aguas canalizadas forman un extenso lago,
cuyos niveles de contaminación no afectan el proceso de posterior generación y en el que además pueden apreciarse aves de rapiña, algunas pescadoras y una enorme población de garzas que tiene asentamiento cercano y encuentra en este espacio acuífero gran cantidad de microorganismos como alimento perfecto de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte, y ya de cara a la vía principal, el embalse cuenta con un espejo de agua denominado Lago Norte. En este espacio se adelantó todo un proceso de restauración ingresando agua del río Campo Alegre que asegura su evidente estado de pureza, tanto así que se pobló de peces y advirtió la necesidad de construir un malecón que ofreciera servicio de pesca, avistamiento de aves e interacción con la naturaleza. Iniciamos primero con la recuperación de volumen, porque aquí solo había espejo de agua, no había volumen de almacenamiento. Teníamos los lagos de este embalse totalmente sedimentados. Entonces obtuvimos un permiso para que la Corporación Autónoma Regional nos dejara dragar. Hicimos una extracción de sedimento mediante dragado, digamos de una forma sostenible, de una forma amigable con el ambiente, y así es como pudimos volver a tener un volumen interesante en los lagos que componen el embalse. Implementamos una estrategia de traer una tubería de 1250 metros que condujera agua solo proveniente del río Campo Alegre, que es un agua de muchas mejores condiciones, de mucha mejor calidad, donde la biota se adapta fácilmente, y lo que hicimos fue simplemente, mediante un juego de compuertas, aislar este lago que es el Lago Norte y alimentarlo solo con agua del río Campo Alegre. Cuando alimentamos esto solo con agua del río Campo Alegre, digamos que la naturaleza hizo lo suyo. Y sin nosotros sembrar aquí un alevino, sin poner un solo pez, hubo una generación de dos poblaciones grandes de pescado, sobre todo de mojarra plateada. Tenemos una población también buena de sabaleta. Y entonces el charco se nos llenó de peces. La ruta de generación continúa su paso debajo de las fincas cafeteras de la zona hasta confluir en este punto, la Central Ínsula, ubicada a pocos metros adelante del lago Cameguadua en un sector perteneciente al municipio de Palestina. En esta planta a filo de agua, todo el caudal proveniente de la Bocatoma Montevideo, unido posteriormente al de Cameguadua y a uno más pequeño del río San Eugenio, llega por tubería sin necesidad de bombeo. El agua baja con toda su fuerza por estos grandes tubos a través de los cuales se garantiza la presión necesaria para mover 3 turbinas y gracias a tal efecto producir la energía que va a estos transformadores elevadores de potencia. Nosotros tenemos una cabeza en la central, en nuestro tanque de carga, ¿cierto? Esta cabeza de agua hace que haya una presión en la tubería de carga. ¿Cómo es la generación? Con esta presión lo que hacemos es mover una turbina la cual se mueve a ciertas revoluciones, ¿cierto? Según la central, tiene su tipo de revolución. Ella se mueve, al moverse, mueve un eje vertical, el cual está acoplado a un rotor. Este rotor lo que crea es un campo electromagnético con el estator. Ahí tenemos energía eléctrica. A la altura de este puente se observa el paso del agua turbinada que continúa su tránsito posterior al proceso de generación. El agua, cabe resaltar, no sufre ninguna alteración, ni mucho menos adiciones, mezclas o represiones. Simplemente mueve las turbinas y sigue su marcha. No obstante, debajo de este puente el agua nuevamente es captada y filtrada por rejillas en la Bocatoma Esmeralda. Tenemos un operador el cual limpia las rejas, el cual nos permite mantener el agua más limpia de cierta manera. Obviamente pasa sedimentación, obviamente pasan residuos químicos que tienen el agua, eso sí no lo podemos manejar, pero sí tratamos de que las basuras un poco más grandes no nos pasen hacia las turbinas. Obviamente esto ayuda, ¿por qué? Porque el agua que estamos enviando hacia el río Cauca, que
que es el destino final, el agua está un poco más limpia. Entonces esto nos ayuda a que el ecosistema esté un poco más balanceado. Si la oferta hídrica sigue disminuyendo, ¿cierto? Y nosotros llegamos a unos picos muy bajos, pues entonces menos agua va a ser menos energía. Ahí es un cuento curioso, porque más agua no significa más generación en el caso nuestro, pero menos agua sí significa ostensiblemente menos generación. O sea que por lo menos lo que tenemos que arrancar nosotros a hacer, o sea, y cuando digo nosotros somos todos los habitantes de este territorio, es a garantizar que no se nos siga agotando el recurso. Luego de la captación, esta agua que ya generó energía es llevada por tubería y más adelante por un canal abierto con el objetivo de obtener un segundo aprovechamiento hidroeléctrico en la siguiente central. Nosotros en las bocatomas velamos por el caudal ecológico. De cierta forma, así se capte el agua del río, nosotros debemos dejarle algo al río. ¿Para qué? Para que tenga vida, porque el río no se puede quedar sin flujo de agua. En pequeña proporción, pero se deja un poco de agua. De esta manera estamos con el ecosistema, tenemos vida en el río y nosotros podemos dar nuestra producción de energía. Por diversas condiciones agrestes de los terrenos, en ocasiones el caudal es transferido a través de este enorme conducto en forma de U que permite su paso por terrenos elevados o unir dos tramos a distancia. Se trata de un sifón. Un sifón es una estructura hidráulica en la que básicamente uno usa la caída o la cabeza de agua que tiene disponible para sortear un obstáculo, pues generalmente digamos un cañón, una vaguada. Para que exista sifón, ¿qué tiene que haber? Primero, que el punto por donde entra el agua tiene que ser más alto que el punto por donde sale, ¿sí? Y la conducción no puede ser a flujo libre, o sea, no puede ser un canal abierto, sino que necesariamente tiene que ser una tubería para que haya presurización de la misma. El paso del agua generadora de energía se observa en este punto en medio de una vegetación encantadora de áreas reservadas, propiedad de la empresa encargada del proceso, que además asegura que la incidencia de los rayos solares no sequen el caudal y el medio permanezca en excelentes condiciones de conservación. La basura que nosotros recogemos le damos disposición final nosotros, esa disposición la hacemos nosotros, entonces finalmente va a tener un proceso de limpieza el agua. Luego de atravesar 55 kilómetros desde la bocatoma inicial, en algunos momentos de manera abierta y en otros de forma subterránea, estas aguas llegan para de nuevo impactar sobre las turbinas de La Esmeralda, considerada una central mayor. Teniendo en cuenta que en la ínsula son 4.160 voltios y lo convertimos en 33.000 voltios. En La Esmeralda y San Francisco, la energía que sale del generador, el voltaje que sale del generador son 13.800 voltios, convirtiéndolo en 115.000 voltios. Así se produce la energía. Al salir de La Esmeralda, de nuevo el agua turbinada forma un embalse encantador que denota un entorno paisajístico impresionante y donde el aprovechamiento del recurso, aún en predios privados de Check, ofrece un deleite visual para quienes transitan la vía e incluso para aves migratorias que se apostan sobre el embalse San Francisco, que se ha engalanado en distintos momentos con flamingos, patos californianos y cualquier cantidad de aves exóticas. Siempre cualquier aprovechamiento de los recursos naturales tiene que hacerse en la triple generación de valor. ¿Qué es esto? Que haya equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Porque, digamos, esos tres conjuntos o esos tres conglomerados tenemos que caer en el planeta y tenemos que hacer que nuestra gestión y nuestro desarrollo sea sostenible. Entonces, cualquier aprovechamiento de cualquier recurso del que estemos hablando siempre tiene que hacerse en las justas proporciones entre lo social, lo económico y lo ambiental. En el embalse San Francisco se puede evidenciar el cuidado del entorno natural en una extensa área de protección ambiental. Aquí, además de contribuir a la defensa del agua generadora, también se le aporta aire nuevo a la zona, se resguarda la vegetación y se posibilita la presencia de cualquier cantidad de especies y avifauna en el sector. Tenemos miles de opciones para no tirar la basura, ¿cierto? Para que nuestros hijos puedan tener otros recursos más adelante. El agua contaminada no nos sirve de nada, el agua contaminada no la podemos consumir nosotros, pero
si concientizamos a la gente, podemos tener un mejor manejo de ella. Como punto cumbre de este recorrido, el agua baja con toda su fuerza natural hasta la tercera y última central de generación de esta ruta, la planta San Francisco, un lugar por demás paradisiaco por sus condiciones geográficas. Está enclavado en medio de paisajes de montaña y naturaleza plena. De nuevo, una central de alto rendimiento produce la energía suficiente para iluminar a los colombianos junto con otras plantas con las que como esta cuenta el país. La central San Francisco tiene características especiales por su elevado nivel de potencia, 135 megavatios. Es la que asegura que el proceso de generación cumpla las exigencias de consumo en las horas pico, cuando todos los ciudadanos encienden los electrodomésticos y realizan sus actividades cotidianas nocturnas luego de regresar del trabajo. Es una central que genera en las horas pico, ya que el embalse no tiene mayor capacidad, entonces necesitamos recolectar agua para poder generar en las horas pico, en las horas donde la generación es un poco más necesaria y podamos aportarle al sistema interconectado nacional. Luego de generar energía al entrar en contacto con las turbinas y proveer toda la fuerza necesaria para que el proceso sea exitoso y sostenible, el agua sale de la planta en iguales condiciones a las que entró, sin adiciones ni alteraciones, como también se observó en la planta Ínsula. El proceso de generación de energía hidroeléctrica es bien sui generis, es muy diferente a los otros procesos industriales que dependen del agua, porque aquí el agua no sufre transformaciones negativas, o sea, al agua no le adicionamos nada, el agua no la transformamos en cosas diferentes. Nosotros lo que hacemos es darle un proceso, el proceso es limpio, nosotros en ningún momento le agregamos químicos al agua, lo que hacemos es más bien oxigenarla, ya que le hacemos un proceso de limpieza por el turbinado de las unidades. Adicional, por el recorrido que tiene, el agua se oxigena. Y finalmente no va al mismo cauce del río que la captamos, puede ir alguno diferente, pero de todas maneras lo estamos devolviendo al ecosistema, ¿cierto? Ya que regresa en este caso al río Cauca. Ya de salida, el agua encuentra estas barreras o puntos amortiguadores que reducen el fuerte impacto de la corriente sobre el suelo para evitar su erosión y permitir la vida de los animales acuáticos que puedan hallarse en el río. Tenemos que tener más zonas de reserva, tenemos que reforestar más, tenemos que respetar las rondas de protección de la quebrada, tenemos que usar tecnologías amigables con el medio ambiente, tenemos que tratar nuestros vertimientos. O sea, esas son las acciones que de verdad van a generar unas cuencas vivibles para nuestras generaciones futuras, porque pues nosotros mal que bien ya vamos de salida. Aquí hay que dejar un buen patrimonio para las generaciones futuras. Es así como el agua baja tranquila y con su natural composición físico-química para encontrarse con el afluente donde se despide de la ruta de generación. Continúa su camino libre y espontáneo por entre la naturaleza sin haberse consumido o agotado el caudal. Avanza luego de garantizar vida a un extenso corredor biológico y por supuesto haber sido correctamente aprovechada en condiciones de contaminación, en las que tal vez no hubiese permitido ningún otro uso. Esto para proveer uno de los mayores beneficios a la humanidad, la energía eléctrica en cada uno de los hogares, asegurando calidad de vida, comodidad, avance tecnológico y real aprovechamiento de los recursos del planeta al servicio y alcance del hombre.